Bueno, buenos días chicos. Yo soy Arnold, soy enfermero, docente y estudiante de medicina. Y en esta oportunidad vamos a ver un capítulo de gastroenterología que es muy importante en la emergencia. Ese capítulo es las hemorragias digestivas. ¿Ya? Ahora, y entre las hemorragias digestivas hay dos tipos de hemorragias que son muy importantes nosotros poder identificar. ¿Ok? La hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. Entonces, en este video vamos a hacer una comparación de ellas y a su vez vamos a tratar de ver exámenes y qué clínica nosotros nos va a identificar estos tipos de hemorragia. Entonces, cuando nosotros hablamos de hemorragia digestiva alta y de hemorragia digestiva baja, tú debes tener en cuenta, primero debes tener en cuenta el ángulo de Trace, ¿ya? Mira, el ángulo de Trace es un ángulo a nivel del duodeno, en la segunda parte del duodeno, en donde cuando la hemorragia, cuando la herida, cuando lo que va a afectar la causa de la hemorragia, que puede ser diferente, es por encima del ángulo de Trace, nosotros lo denominamos alta. Pero en cambio, cuando es por debajo del ángulo de 3, mira, distal, el ángulo de 3, vamos a denominarlo hemorragia digestiva, en este caso baja, y acá, perdón, hemorragia digestiva alta. Entonces, las hemorragias digestivas altas, que son por encima del ángulo de 3, ¿ya? Vamos a observar y vamos a analizar muy bien la parte del estómago. Quiero que entiendan esta parte. ¿Por qué? Porque va a haber muchas causas en relación al paciente con hemorragia digestiva alta, pero la principal, si te preguntan en tu examen de semio, en tu examen de gastro, es la úlcera péptica. Mira, acá te he dibujado una úlcera péptica que se puede necrosar, va a ser sangrante, ¿ya? Y ten en cuenta que la úlcera duodenal tiene mayor relevancia, tiene mayor etiología, es más continuo que la úlcera péptica gástrica, ¿ya? Que la úlcera péptica gástrica. Entonces, es una causa de hemorragia digestiva. Puede haber una infección, por ejemplo, ¿sabes qué? El Helicobacter pylori es aquel que es el favorito de las infecciones gástricas, y esto puede haber generado una úlcera, en este caso duodenal, que conlleve a un sangrado, y ese sangrado que esté por encima del ángulo de Trace se llama hemorragia digestiva alta, ¿ya? Otro factor importante es que podemos encontrar, en este caso, el síndrome de Maroli-Weiss, ¿ya? Que es una laceración en la unión gastroesofágica, ¿ok? O tal vez nosotros podemos encontrar este paciente vomitador, ¿no? El vomitador severo, ¿no? También puede hacerse daño. También otra etiología como la lesión de Delasfaux, que es como una anormalidad en la arteria gástrica izquierda. Tener en cuenta que la arteria gástrica izquierda viene del tronco celíaco, ¿sí? El tronco celíaco que es parte de la aorta abdominal, que viene por acá, ¿no? La aorta abdominal. Vamos a encontrar, importante, mira, 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 esto de acá es muy común en pacientes. Consumo de AINES de manera aguda, indometacina, naproxeno, ketoprofeno. El abuso de AINES puede ocasionar hemorragias digestivas, ¿ya? En este caso, digestivas altas. Y una consecuencia importante es que también podemos encontrar las varices gastroesofágicas, pero que esto se puede dar en pacientes con hipertensión portal, una consecuencia del daño hepático, ya que ya una vez que hay hipertensión portal, se puede decir que ya está a la par de, de que esa insuficiencia hepática, ese daño hepático sea irreversible y ya se manifiesta con la clínica, ¿no? Ascitis, entre otros, ¿no? Entonces también es típico de hemorragias digestivas altas. Entonces yo ya sé cuál es la etiología acá. Lo que quiero saber es cómo se manifiesta sintomatológicamente. Entonces, la manifestación sintomatológica es, mira, acá te he puesto el dibujito, mira, mira. Hematemesis, hematemesis, ¿ya? Vómitos con sangre. Acuérdate, si tú en tu problema, en tu examen de cerebro, en tu examen de gastro, ves hematemesis y lo demás, ves melena, que es unas heces oscuras, y esto se debe a que como se queda
En este caso la materia fecal, por más de 14 horas se va a oxidar el hierro, la sangre que se encuentra ahí, y eso le va a dar este aspecto oscuro. Más o menos, ¿cuántos mililitros tiene que ser? De 60 a 80 mililitros. Entonces, cuando tú ves un problema gástrico que te dice el paciente sangrante, pero con hematemesis y melena, tú ya sabes que tu diagnóstico hemorragia digestiva alta, que te dicen el paciente vino por infección, tuvo una úlcera péptica, está sangrando, ha botado sangre por la boca, que es vómitos con sangre, ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes. Ahora, pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá, más que tratar la causa, hay que primero priorizar reponer la boletia. Acuérdate, puedes tener la infección, puedes tener una varices, una arteria, X cosas, pero si el paciente está hipovolémico, tienes que reponerlo, ¿ya? Porque se choca y, bueno, no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces, hay que reponer la volemia antes de, ¿ya? Hay que reponer antes de. Y entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar un test, que es el test de TIR, ¿ya? ¿Qué nos calcula el test de TIR? El test de TIR nos da un aproximado de cuánto es el sangrado, ¿ya? Importante, repones la volemia en el sangrado, hay que reponer. Cuando vemos nosotros la frecuencia cardíaca normal, la presión arterial, pero la sistólica, acuérdate, la que está arriba, ¿no? ¿Te acuerdas que tú dices presión 120/80? ¿Cuál es la sistólica? 120, la sístole, ¿ya? Entonces, no hay problema, de repente sangrado es de menos del 0 al 15%. Pero cuando tú ves que la frecuencia cardíaca llega a 100 y la presión arterial sistólica aumenta, ¿ya? En episodios de sangrado, entonces tú tienes que ir deduciendo que lo más probable es que el sangrado sea moderado y que haya perdido de un 15 al 20%. En el inicio, chicos, cuando nosotros vemos un sangrado leve, el test de TIL es negativo. Pero cuando tú ves un sangrado ya moderado, ya el test de TIL es positivo. Profe, ¿qué quiere decir el test de TIL? El test de TIL quiere decir un aumento de la frecuencia cardíaca a desmedro de una disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Por el sangrado. Acuérdate, pierdes la volemia. Y si tú recuerdas tu episodio de cardio, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y lo que determina, escucha bien, ¿ah? Lo que determina la resolución de una disminución de la PA no es el gasto, sino es la resistencia vascular periférica, o sea, los vasos, la volemia, porque ocupa el 80% del impacto que vas a tú a reponer frente al gasto cardíaco, que es solamente el 20, cuando tú quieras reponer la presión arterial. Entonces, es importante ver líquidos del vaso, cuánto es que se pierde, más que la actividad cardíaca. Entonces, en la presión severa, cuando nosotros tenemos un sangrado, ¿no? Severo, ya más del 30%, la frecuencia cardíaca ha aumentado de 100, ha aumentado más de 100. Pero acá la diferencia es que la presión arterial sistólica disminuye menos de 100. ¿Por qué? Porque ya no hay tanta sangre. ¿Ok? Entonces, como no hay tanta sangre por Frank Starling, tú sabes que el volumen va a ser directamente proporcional a la capacidad del vaso para poder contraer. Si no hay volumen, pues no va a poder tener esa fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? La presión arterial va a bajar y eso que te dice que hay un sangrado severo. ¿Y cuándo es un sangrado masivo? El sangrado masivo es un sangrado mayor al 40%. Mira, la frecuencia cardíaca aumenta de 120, más de 120, y mira la presión arterial sistólica. La sistólica, ¿ok? Menos de 60, ¿ya? Importante. Entonces, tú tienes que tener esto en cuenta, por eso es que es importante medir y monitorizar las funciones vitales en esta hemorragia para determinar qué tipo de sangrado es y si el paciente que está chocando, ¿no? Entonces, como les dije, tener en cuenta que en el aspecto de recuperar la volemia, la presión arterial, acá te lo he puesto arriba, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué es lo más importante que yo voy a tener en cuenta cuando quiero reparar la resistencia vascular periférica? Es lo más importante, ¿ya? Listo.
Ahora, profesor, ¿cómo hacemos? Podemos reponer con suero fisiológico, boleamos con suero fisiológico, pasamos a chorro de 1 a 2 litros con dos vías gruesas grandes, ¿no? La vía puede ser una vía 20, no, 20 no, generalmente una vía 18, una vía 16, ¿para qué? Para poder reponer un sangrado masivo, ¿ya? De repente también se puso expansores de volumen, ¿no? Que en este caso podrían ayudar bastante como la poligelina. Pero, mira, si tú le sacas una muestra de sangre al paciente, ¿ya? Y ves que la hemoglobina está menor a 7, hay que ya empezar a tratar con plasma. ¿Ya? Paquete globular, hay que ir con paquete globular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya el sangrado, ya estamos en una anemia severa, menor a 7 anemia severa. ¿Ya? Entonces ya tenemos que ir con el paquete globular, con el paquete globular. Importante, ¿ya? Importante. Y tenemos que ver algunas causas que podrían ocasionar. Entonces, profesor, ya, reponemos la bolemia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de realizar? Pues fácil. Muchas veces el paciente, mira, ya lo repusimos, hicimos lo importante, regresamos acá y el paciente tenemos que hacerle una endoscopía, ¿ya? Una vez que ya repones la bolemia, endoscopía. Podemos usar al inicio el score de Glasgow-Blackford, ¿ya? Que va a depender mucho. Si era uno, nosotros lo mandamos al consultorio externo, no es algo tan preocupante, pero ya mayor a 2, ya tenemos que hacerle una endo, ya tenemos que hacer una endo. Y cuando hacemos la endoscopía, ya mira, cuando hacemos la endoscopía, colocamos un tubito para nosotros poder evaluar la parte gástrica, entonces vamos a usar el score de Forbes, importante en cirugía para tu quinto año de medicina, ¿no? Cirugía, el score de Forbes. ¿Qué quiere decir el score de Forbes? El score de Forest es un score que a nosotros nos dice qué vamos a encontrar cuando nosotros miremos en endoscopía. ¿Cuál es la causa del tejido? ¿Cómo? Si está sangrante, si está constante. Entonces, vamos a tener, en este caso, un score de Forest 1A, 1B, 2A, 2B, 3C, 2C, perdón, y 3. ¿Cuándo es el score de Forest 1A? Es un sangrado a chorro. O sea, tú ves el paciente y sangra, sangrando. Entonces, ese sangrado a chorro quiere decir que está activo, ¿ya? Es peligrosísimo el score de Forrest activo, ¿ya? Entonces, ese es el 1A. El 1B es el sangrado en capa. ¿Qué quiere decir? Que ves una capa sangrante allí, no es un sangrado a chorro activo, pero es un sangrante tapado ahí, como si tuvieras una herida tapada de sangre. ¿Ya? El tercero, ya es un sangrado reciente, vasto, visible, que tú ves que tiene una apariencia de que no es profuso, es reciente, todavía no está empalmado como una capa, pero es reciente. Vamos a ver el score 2B, que ya viene con coágulos adheridos, ya hay una parte en donde se va a querer reparar el tejido, ¿ya? El score 2C, que es la hematina, ¿ya? Y el score de Forest 3, que es la fibrina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si el score es más cerca del 1A, 1B, quiere decir que es una emergencia que se debe tratar de inmediato, que el paciente ya puede tener en peligro su vida, ya que cuando estás con estos sangrados activos favorecen la pérdida de sangre y hace que la pérdida sanguínea genere un shock hipovolémico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tratamos, vamos a ver que, ¿cómo nosotros vamos a ver esta hemorragia digestiva alta? ¿Cómo nosotros lo podemos tratar? Bueno, vamos a evaluar, depende del score de Forbes, ¿ya? Cuando vemos que el paciente viene del 1A, 1B, 2A, le podemos dar IBPs, ¿no? Inhibidores de bomba de protones. ¿Para qué? Para evitar que estas bombas de protones generen un medio ácido en el medio estomacal y ese medio ácido haga que lacere más, en este caso el tejido, la integridad del tejido gástrico y sangre más. Le podemos dar un IBP mientras vamos dando otras terapias. En el caso de tener un Forest 12 o un Forest 3, ya vamos a dejarlo en observación. Pero, si nosotros vemos un Forest 2B, o sea, un Forest de coágulo adherido,
Pero que este coágulo adherido, al tú querer entrar, al tú querer hacer esta terapia endoscópica, sangra, entonces tú ya lo tratas como un 1 o 2 A, ¿ya? Cuando es sangrante, ¿ya? Hay que manejar ese aspecto. Entonces, en la terapia endoscópica que nosotros realizamos a estos pacientes, puede ser una terapia farmacológica, terapia térmica o una mecanoterapia que ayude a manejar, esto es en cirugía, esta parte, la causa que produce el sangrado. Pero acordarte que tienes que reponer la bulimia, ¿ya? Eso es en relación a la hemorragia digestiva alta. Y cuando nosotros hablamos de hemorragia digestiva baja, ya las causas varían. Te dije que es distal al ángulo de 3. Entonces, vamos a ver lo principal. Acuérdate, lo principal, divertículos, ¿ya? Va a haber uno especial que es el divertículo de Merkel, ¿ya? Es importante porque es el rezago del conducto onfalomesentérico cuando uno está, digamos, en el desarrollo embriológico, ¿no? Pero acuérdate que si te preguntan un sangrado, pero el paciente viene con divertículos, lo más probable es que el sangrado sea bajo, ¿ya? Bajo. También podemos encontrar angiodisplasias, cáncer, ¿ya? Neoplasias de colon. O puede haber, en este caso, una fisura no rectal, ¿no? Muy común en RN, muy común en RN, ¿ya? O la enfermedad de Crohn, ¿ya? Entonces, importante de eso. Ahora, a diferencia de la hemorragia digestiva alta, que es una hematemesis, un vómito con sangre, un rojo vivo, vamos a ver nosotros que en estos pacientes vamos a encontrar hematoquesia y rectorragia. ¿Cuál es la diferencia de la hematoquesia y la rectorragia? Que la hematoquesia es un rojo vinoso, no sé, ahí se nota creo que un poquito el color, y la rectorragia es un rojo rutilante. Es importante esas cuestiones, ¿ya? Entonces, clínicamente también podemos encontrar la triada de Sand, ¿no? Divertículos, hernias de hiato y la colelitiasis podemos clínicamente encontrar, pero acuérdate que el sangrado digestivo, donde tú observes divertículos, ya te dice que lo más probable es que es un diagnóstico de hemorragia digestiva baja. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fácil. Lo que nosotros hacemos es, no, ya no hacemos una endoscopía. ¿Qué hacemos? Una colonoscopía, abajito, ya, abajito. ¿Por qué? Porque está a nivel, aquí, abajito, ya, debajo del ángulo de 3. Mira, acá tenemos el intestino grueso, ¿no? El concimuideo, ascendente, transverso. Vamos a observar qué es lo que podemos encontrar acá, porque todo esto tenemos que analizar, ¿ya? Entonces, por acá colocamos la colonoscopia y podemos encontrar este tipo de imagen. Mira, acá les he puesto una imagen aparente de cómo podemos encontrar en la colonoscopia. Y en la colonoscopia podemos ver divertículos. Mira, acá hay diferentes figuras, ¿ok? Necróticas, sangrantes, que es generalmente arterial y que esto tiene mucho, puede ser un sangrado masivo, un sangrado indoloro, autolimitado. Diferente a lo que podemos encontrar en una angiodisplasia, ya que es un sangrado recurrente y venoso, pero que tiene que ver mucho con intestino grueso, ya, con el colon. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer una arteriografía, una gammagrafía con tecnesio 99, manejar el sangrado por medio de la hemostasia. Podemos realizar una embolización o una cirugía hemicolectomía. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no podemos reparar ese tejido que está sangrado y que está dañado, tenemos que cortar y hacer que ese tejido ya no esté en el organismo y que continúe con el sangrado. Entonces, eso es importante para nosotros poder determinar la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. ¿Ok? Entonces, espero que este video les haya servido, les bastante y nos vemos en un próximo video.